Hola a todos, esto es Pequeño Tesla, bienvenidos. Hoy veremos conexión de pilas o baterías en serie. Para estudiar esto vamos a utilizar diferentes tipos de pila o batería, vamos a utilizar nuestro multímetro y vamos a utilizar los portapilas pertinentes para cada batería. No es necesario que consigas tantos, incluso puedes reciclar de algún juguete o algo que nos sirva, como por ejemplo esto pertenece a un carrito a control remoto, no al carrito sino al control, y funciona como portapilas. Después de que el control se dañó, lo desarmé y lo dejé como portapilas para 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilas de AA de 1.5 voltios. Lo primero que vamos a hacer es saber que cada pila tiene su tensión, como ya habíamos visto en un video, viene especificada en las letras, en alguna parte dice qué tensión es. Generalmente las AA, que son como esta, vienen de 1.5 voltios, pero se van descargando con el tiempo. Algunos dispositivos dejan de servir cuando las pilas empiezan a descargar, pero esto no quiere decir que la pila deje de ser útil o que deje de tener carga. Para saber si una pila tiene carga o no, utilizaremos nuestro multímetro. En la función de voltímetro en continua, vamos a ponerlo en 20 voltios. Entonces, tomemos esta batería, por ejemplo. Recuerden que al momento de medir tensión debemos tener cuidado de unir el positivo con el positivo y el negativo con el negativo, o si no nos va a salir un valor negativo en el multímetro, como ustedes están viendo en este momento. Ese es lo único que va a suceder, va a salir un valor negativo, pero no tenemos tensiones negativas, no nos sirve tomar esos valores negativos. Ahora colocamos la punta del positivo con el positivo y el negativo con el negativo, y vemos que aunque la pila debería medir 1.5 voltios, está midiendo 1.39. Esto pasa porque ya se ha ido descargando con el tiempo. Ahora estas tipo C, que aunque se ven más gorditas, tienen 1.5 voltios también. Vamos a medirlo y lo vamos a comprobar. Esta tiene 1.57. Algunas tienen más carga de la que dice, porque duran más en descargarse, y ese es su secreto. No es mucho la diferencia porque afectarían los electrodomésticos, pero sí tienen una diferencia de tensión. Aquí es donde se puede ver la descarga de una batería en una pila de 9 voltios, porque una pila de 9 se va a ir descargando poco a poco. Conectamos positivo con positivo, negativo con negativo, y vemos que ya no tiene para nada los 9 voltios. Como lo hemos usado en todos nuestros experimentos, tiene 7.48. Y así se irá descargando poco a poco. Lo que vamos a hacer en el experimento de hoy, primero es que ustedes, si tienen el multímetro, si ya lo pudieron conseguir, consigan todas las baterías o pilas que puedan, así tal cual como hicimos nosotros, y las midan. Entonces positivo con positivo, negativo con negativo, para saber qué pilas tienen carga y qué baterías no tienen. Aquí tenemos otra, y esta es de una tensión más alta que las otras, es de 11.51. De hecho, aunque es una batería más pequeña, tiene 12 voltios y maneja una corriente de 23 amperios. Es una pila bastante potente a pesar de su tamaño. Lo que vamos a ver hoy es conexión en serie. Una vez hagamos eso, lo que prosigue será la conexión de baterías en serie. Antes de hacerlo en el portapilas, quiero que lo hagan de la siguiente forma, y es que tenemos dos baterías. Vamos a unir el positivo de esta con el negativo de la otra, de esta forma que quede la puntica con la que no tiene punta. Primero vamos a tomar la tensión de cada una de las baterías. Esta tiene 1.46 y esta tiene 1.48. Cuando las colocamos en serie, lo ideal es que las sumas de estas tensiones, tanto de la batería 1 como de la 2, se sumen y haya una tensión final. Pero lo que vamos a encontrar es un aproximado. Cuando las conectamos de esta forma y las medimos, obtenemos 2.96, un poco más de lo que calcularíamos si hiciéramos la suma, o a veces puede ser un poco menos dependiendo de dónde las estemos conectando. Si colocamos una tercera batería a ese 2.96, le sumaríamos este 1.43. Si las ponemos así, estarían en serie.
Esto quiere decir que vamos a obtener una tensión de 4.40. Para evitar que esto empiece a bailar o que no haga un buen contacto, existen los portapilas. Los portapilas son estos aparatitos que vemos acá. Muchas veces los vemos también en el control de la televisión o en muchos controles. Vemos estas portapilas muy parecidos que tienen para meter ahí las pilitas y ellas alimentarán el circuito. Básicamente es lo mismo, y las salidas que tiene por dentro estos aparatos serán unos cablecitos que llevan la corriente que nos brindan las pilas. Al colocarlo en este portapilas, estoy conectándolo de la misma forma, en serie. La tensión de esta y de esta se van a sumar. ¿Por qué? Bueno, resulta que en la parte de arriba del portapilas hay una salida negativa y una salida positiva, pero en la parte de abajo hay una conexión entre el que quedaría como positivo de una pila y el negativo del otro. Pueden ver ahí que de este resorte sale un alambre que se conecta al otro borne. Si yo coloco esta batería aquí, va a quedar el positivo acá, y en la otra está diseñado para que quede el negativo. Lo que quiere decir que esto que sucede acá es la misma conexión del centro de las baterías cuando quedan en serie. Positivo con negativo, la salida positiva y la salida negativa, la salida positiva y la salida negativa. Es lo mismo que estamos viendo acá en un portapilas. Ahora supongamos que queremos sumar la tensión de 4 pilas. Para esto voy a utilizar 2 portapilas. Como la conexión siempre es positivo con negativo, voy a tomar el negativo de un portapilas y el positivo del otro y los voy a empalmar. Si necesitan que sea permanente, lo pueden hacer con soldadura también. Las salidas serían las dos que quedan libres. Si las mido con ayuda del multímetro, tendríamos que tener una tensión aproximada a los 6 voltios. Aproximada porque las baterías no están cargadas totalmente. Conecto positivo con positivo y negativo con negativo en las salidas de los portapilas y obtenemos como resultado 5.89. Es bastante aproximado a los 6 voltios. Voy a poner esto así para que se entienda un poco mejor. Simplemente aquí a la salida de cada portapilas voy a medir la tensión. Siempre va a quedar una salida en cada portapilas cuando hagamos esta conexión. Esta no se hace muy seguido a menos que necesitemos gran tensión. Y aprendiendo esto, aprendiendo que conectando las pilas en serie se logran mayores tensiones, podemos solucionar problemas cuando necesitamos, por ejemplo, una batería de 9 voltios. Conectaríamos 6 baterías de estas, así como en el portapilas que les dije anteriormente, que era de un control de carrito a control remoto. Simplemente tiene las mismas conexiones. Tiene por detrás una salida negativa, que es este cable negro, y una salida positiva, que es este cable rojo. Las conexiones se harán de tal manera, vamos a hacerlo, que aquí coloco mi pila, acá queda el positivo, por eso aquí sale el cable rojo, y aquí va a quedar el negativo, por lo que va a salir el cable negro. Cuando coloco mi segunda pila, la corriente va a hacer esto, va a quedar conectada aquí negativo con positivo, de este positivo va a quedar conectado con este, y es porque por dentro de estas resortes hay unos que van a ir conectados de a 2 y hay otros que van a ir conectados de a 1. Si lo conectamos todas las baterías, voy a lograr una tensión aproximada a los 9 voltios. Voy a volver a medir con nuestro multímetro. Negativo, ponemos el multímetro acá, negativo con negativo, positivo con positivo
y obtenemos 8.40. Es una medida muy aproximada, muy aproximada a los 9 voltios. 8.40. Si se fijan bien, pues la batería de 9 voltios no siempre nos va a brindar 9 voltios, incluso nos brinda menos, nos brinda 7.49. Esto nos puede servir para reemplazar baterías que se vayan descargando, ya que una batería descargada no va a permitir que las otras funcionen bien. Probar una por una, que también lo pueden hacer de esta manera, de manera individual. Ven, 1.41 voltios en esta pila. En esta también lo pueden hacer de manera individual, 1.26. Siempre pues colocando el contacto de nuestro voltímetro en las esquinas de cada pila. Esta es una de las formas de saber qué batería está descargada. Ahora, ¿podríamos aumentar más la tensión? Claro que sí. Simplemente volvemos aquí con nuestros 6 voltios aproximados que teníamos y conectamos el positivo que estaba libre con el negativo de nuestro portapilas de 6 pilas, y tendríamos que tener una tensión aproximada en las salidas de más o menos 6 y 9, 15 voltios. Entonces tomamos nuestras pinzas del multímetro y colocamos aquí el negativo y por acá nuestro positivo, y obtenemos como resultado 14.31 voltios aproximadamente. Así podríamos seguir colocando baterías, incluso podemos sumarle una de estas de 9 con un portapilas de 9. Ponemos la batería, aunque este está un poco averiado, pero sabemos hacerlo funcionar. Y unimos este negativo que quedó libre del portapilas con el positivo de esta portapilas de 9, dejando como salida este cable negro y este rojo que sería negativo y positivo. No unimos positivo con positivo porque eso sería otro tipo de conexión. Volvemos a probar con nuestro multímetro colocando una pinza en una esquina, colocando una pinza en la otra, y tenemos que obtener como resultado 20 y tantos voltios, por lo que la perilla ya no nos va a funcionar. La ponemos en 200 y obtenemos como resultados 21.7 voltios. Es genial y podríamos seguir haciéndolo hasta lograr una gran cantidad de tensión. Esto lo van a encontrar cuando hagan arreglos, por ejemplo, de baterías power bank que llaman, como este. Aunque la conexión aquí ya no es en serie, sino en paralelo. Cuando destapamos un power bank de estos, dependiendo de la marca y todo, vamos a encontrar una conexión como esta en este caso. Estas son pilas de 3.7 con una conexión en paralelo. Se conectan en paralelo para aumentar la corriente. Cuando las conectamos en serie, la corriente disminuye. Cuando las conectamos en paralelo, lo que aumentamos es la corriente. Aquí tenemos los negativos conectados en esta parte. Luego este cable negro que va hasta arriba, hasta los otros negativos. Y en la parte de abajo tenemos estas baterías conectadas en paralelo también, para lograr una tensión de más o menos 5.7 voltios, y no recuerdo bien cuál corriente, pero ya podrán identificar cómo vienen conectadas, si vienen en paralelo o si vienen en serie. Para conectarlas en paralelo, simplemente conectaríamos positivo con positivo, negativo con negativo, y sacaríamos de acá la salida de esas mismas. De la misma conexión sacamos de la de negativo con negativo, sacamos una salida, de la de positivo con positivo sacamos una salida. El problema es que quedaría la misma tensión, serían los mismos 1.5 voltios. Con lo que acaban de aprender, pueden solucionar también problemas como los siguientes. A veces tenemos aparatos como este. Son aparatos para niños, los cuales a veces pierden esta parte y a veces se suelen botar porque dejan de funcionar cuando es un problema tan común como que solo les falta esto. Una solución común o una solución rápida sería conectarles
sería conectarles un portapilas con unos caimanes. Un portapilas con unos caimanes en esta parte, teniendo cuidado de conectar el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Claro, obviamente es muy incómodo hacerlo de esa manera. Entonces lo que yo les animo es desarmen juguetes. Esto también era de otro carro a control remoto. Simplemente se lo quité. Y lo que hice fue venir y ponerlo acá. Todos son iguales. Lo que pasa es que estos se sueltan porque no vienen soldados. Pero es importante que desarmen todo lo que no les sirva para sacar este tipo de piezas. Todo eso es muy útil en su momento. Y simplemente ya saben cómo funciona esta parte. Con que sepan cómo funciona la alimentación, ya la pueden arreglar fácilmente. Esto ha sido todo por esta ocasión. Muchas gracias por vernos. Esto es Pequeño Tesla.